Ok, entonces vamos a ver, como les decía, tablas, ¿sale? Entonces, en Word, una de las, digamos que, funciones más usadas o de las herramientas más usadas es el hecho de que podemos elaborar tablas, ¿sale? No es, digamos que el único programa con el que podemos diseñar una tabla o trabajar una tabla. Por ejemplo, pudiéramos considerar que trabajarlo en Excel, hacer un formato en Excel con tablas, pudiera ser un poquito quizás más sencillo. Claro, dependiendo también de cada quien, ¿no? Habrá quien se le facilite más usar Excel, será que a quien se le facilite usar Word, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Excel es un programa que está más orientado a hoja de cálculo, ¿no? O sea, es más orientado a trabajar con funciones, trabajar con datos, gráficos, etcétera, ¿no? Entonces, su rubro va más por allá que el hecho de diseñar formatos, ¿sale? Para imprimir tablas. Sin embargo, hay quien lo encuentra un poquito más, pues digamos que sencillo, ¿no? Y esto es porque el manejo de tablas en Word, siempre y cuando nosotros no trabajemos con tablas muy complejas, es bastante sencillo, ¿no? Pero cuando necesitamos hacer combinaciones entre celdas, por la naturaleza de estas combinaciones, a veces esos tipos de formatos donde estamos trabajando con varias celdas combinadas, digamos que se pueden ir descuadrando, ¿no? Si no los tratamos con cierto cuidado, ¿no? Pero a fin de cuentas, de por sí, pues la herramienta es sencilla. Solamente hay ciertas ocasiones donde se nos puede, de que tenemos que tener cuidado de que no se vaya descuadrando nuestra tabla, ¿no? Pero siempre y cuando, o sea, siempre que sean formatos relativamente sencillos, y por sencillos digo donde no tengamos que hacer muchas combinaciones, es una herramienta bastante fácil de manejar, el manejo de tablas, ¿no? El uso de tablas. Otra razón por la que pudiéramos nosotros trabajar con tablas o quisiéramos trabajar con tablas en Word es por el hecho de que no es, o sea, un paréntesis, así como cuando trabajamos con imágenes, Word nos permite hacer cierto tipo de modificaciones en la imagen sin ser un editor de imágenes, también Word tiene la particularidad de que nos permite hacer ciertas páginas web sencillas, ¿sale? Entonces, de hecho, tenemos una vista que es la vista web. Sin embargo, si yo tengo un documento, por ejemplo donde tengo imágenes y aquí todo se ve muy bonito y muy alineadito, y yo lo cambio a vista web, pues sucede esto, ¿no? Que el documento pierde lo que viene siendo la alineación que tenía, pierde el orden, ¿no? Esto es porque un documento web no es un archivo de Word, ¿no? O sea, un documento web, como vimos en clase de Windows, es un archivo en un código llamado HTML, ¿sale? Entonces no podemos esperar que el formato que yo le aplique a un documento en Word al momento de convertirlo a su versión web quede igual, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer una página web en un documento a partir de un documento de Word, pues para que las alineaciones se mantengan y los elementos se mantengan en donde deben de ir, debo de realizarlo
mediante el uso de tablas, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues en realidad un documento web o la estructura de un documento web trabaja con contenedores que pueden ser tablas o pueden ser contenedores que funcionan como tablas, o sea, es que son contenedores, una tabla es un contenedor, ¿no? Entonces, el hecho de que si nosotros necesitáramos hacer una página web y la necesitamos hacer en Word porque no tenemos acceso a otro documento, porque no sabemos manejar otra plataforma, o sea, otra aplicación, pues entonces, si lo queremos hacer en Word, tenemos que apoyarnos con el uso de tablas, ¿sale? Y pues al momento de guardarlo, solamente lo guardaríamos como formato de página web, ¿no? Página web o página web de un solo archivo, ¿sale? Para que ese documento que estamos guardando de Word, pues funcione como una página web, ¿ok? Bueno, es una pequeña introducción a lo que viene siendo el manejo de las tablas, ¿no? Entonces, básicamente, mi tabla va a ser un contenedor. Regularmente lo usamos para maquetar información en Word, ¿no? Entonces, ¿cómo insertamos una tabla nueva? En la ficha de insertar, tenemos aquí un botoncito que dice tabla. De hecho, la categoría dice tabla, ¿sale? Y es el único botón que contiene, ¿ok? Este botón, al momento que le damos clic, me despliega ahí un pequeño panel, ¿ok? Ese panel, es digamos que la manera más sencilla o más directa, o al menos la que más resalta a simple vista, en la que podemos insertar una tabla, ¿sale? Entonces, una tabla es una cuadrícula que está formada por columnas y está formada por filas, ¿sale? Las columnas son digamos que la sucesión de estos cuadritos en vertical, ¿sale? Y las filas es la sucesión de estos cuadritos en horizontal, ¿sale? Entonces, una tabla pues puede contener desde una hasta un montón. Ahora sí que el límite es el tamaño de mi papel de columnas, y lo mismo con lo que vienen siendo las filas, ¿sale? Entonces, filas son las horizontales, a veces también se le llaman renglones, ¿sale? Y pues columnas son las que están verticales, ¿no? Entonces, combinando, pues por ejemplo, en este control, yo puedo crear una tabla de 10 columnas por 8 filas, ¿sale? Entonces, es lo que yo puedo crear a partir de este control. ¿Es la tabla más grande que puedo crear? No. Puedo yo crear otras tablas de otros tamaños, ¿no? Digamos que agregándole filas, agregándole columnas, luego yo puedo ir aumentando la capacidad, ¿no? Pero pues de 10 por 8 es la más grande que podemos crear con este control, ¿sale? El de acá, porque aquí también hay otras opciones que podemos usar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para no que quede ahí muy cargado, vamos a crear una tabla de 4x4, ¿sale? O sea, tenemos una tablita de 4x4. Ahora bien, como les decía, estas que tenemos acá son las columnas y estas que tenemos aquí son las filas, ¿sale? Ahora bien, donde se intersectan, ¿qué significa intersectar? Pues donde se unen, ¿no? Una columna con una fila, vamos a ponerla aquí, así, ahí está. Entonces, donde se une una columna con una fila, nos forma un cuadrito, ¿sale? Una intersección es donde dos líneas se cruzan, ¿sale? Donde dos rectas se cruzan, forman lo que se conoce como una intersección. Entonces, esta fila
crea una recta y esta columna crea una recta y esta fila crea una recta, y donde cruzan se forma un cuadrito, ¿sale? Una cajita. Esta cajita que tenemos acá se llama celda, ¿sale? Entonces, una tabla es un conjunto de celdas, ¿sale? Entonces están agrupadas por filas y están agrupadas por columnas, ¿sale? Y cada una de manera individual, pues es una celda, ¿sale? Entonces, cuando hablemos de celdas, nos estamos refiriendo a estas cajitas donde nosotros podemos poner texto, podemos pegar imágenes, ¿sale? Entonces, si por ejemplo lo vamos a usar para maquetar web, pues yo, por ejemplo, dividiría toda mi hoja. Digamos que tengo que tener un plan de cómo se va a ver la página y puedo decir, pues aquí en esta sección de acá arriba, pues irá el título, ¿no? Entonces, aquí va a ir el título, aquí va a ir una imagen, aquí voy a poner un menú, ¿sale? Entonces, digamos que con esto podemos tener un plano de lo que vamos a ir construyendo en una página web, ¿no? Y en el caso de un documento, pues igual, o sea, tenemos que tener planeado, por ejemplo, cómo vamos a construir ese documento. Digamos que si lo estamos haciendo y es un documento donde vamos a tener siempre el mismo número de filas, con el mismo número de columnas, con el mismo número de filas, pues no vamos a tener mucho problema, como habíamos comentado, ¿no? Pero si vamos a necesitar nosotros hacer fusiones de celdas, ¿sale? Porque yo puedo combinar celdas para que se comporten como una sola. Ahí sí tenemos que tener un plan, un diseño previo de lo que viene siendo mi documento, para que al momento de que yo lo vaya haciendo, vaya yo siguiendo los pasos correctos para evitar el hecho de que de repente tenga yo problemas al cuadrar la tabla, ¿no? Entonces, es más que nada son detallitos que a veces suceden al momento de que dividimos una celda, donde luego ya no encajan bien lo que vienen siendo los tamaños, y a veces se vuelve un poquito tedioso estar tratando de volver a hacer que encajen, ¿no? Pero bueno, ahora sí que son gajes del oficio al momento de que estamos trabajando con tablas, ¿ok? ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo comprendido? Ninguna. Ok, vale, entonces continuamos. Bueno, entonces voy a eliminar aquí las flechitas que tenemos aquí. Y vamos a revisar qué podemos hacer en nuestra tabla, ¿sale? Okay, bueno, otra cosa. Yo ahorita inserté esta tabla de esta manera, la voy a eliminar y voy a mostrar otra manera de insertarla, Ok. Quizás la siguiente manera más común va a ser con este botoncito, ¿sale? El que se llama insertar tabla, ¿vale? Con este botón yo le puedo ya escribir manualmente un tamaño que puede ser mayor a los 10x8 que tenemos en el ejemplo anterior, ¿no? Yo pudiera poner una tabla de 20x20, ¿no? Sin problema alguno, y se va a crear, ¿sale? Entonces, en este caso lo voy a dejar de 4x4 como estábamos trabajando hace un momento, ¿no? Pero ya aquí yo ya puedo crear una tabla más grande, ¿sale? Ancho de columna fijo, pues aquí si lo tenemos en automático, al momento de que creemos esta tabla, se va a distribuir, ¿sale? Con lo que viene siendo el ancho de la hoja, y nos va a dar anchuras iguales para las 4 tablas, ¿no? Bueno, aquí me maneja ajustar el contenido, ajustar a la ventana. Son maneras de
de ir ajustando el ancho, aunque los anchos yo los puedo ir ajustando luego manualmente, ¿no? ¿Sale? Y si queremos que vamos a trabajar con nuevas tablas y esta configuración se mantenga, pues le damos clic a este botoncito, ¿no? Yo lo voy a dejar así tal cual como está. Le voy a dar a aceptar, ¿sale? Entonces tengo esta tabla que tiene 4 columnas y tiene 4 filas, ¿ok? Bueno, de aquí nos vamos a que cuando nosotros insertamos una tabla y la tenemos seleccionada, tenemos acceso a dos pestañas, ¿sale? La pestaña de diseño de tabla, en la cual digamos que yo voy a poder visualizar el diseño de la tabla, ¿sale? O sea, hablando por la manera de colores, ¿no? O sea, la parte de que si le vamos a poner algún tipo de adorno, va a llevar una fila de encabezado, una fila de pie de página, por así decirlo. Entonces, esa parte visual de la tabla la manejo aquí, en esta categoría. Y ya la parte de la estructura de la tabla, como por ejemplo, manejar el número de filas, de columnas, el combinarlas y todo eso, ya lo vemos en la parte de disposición, ¿sale? Entonces son las dos las dos fichas donde yo puedo manipular lo que viene siendo mi tabla en sí, ¿ok? Entonces vamos a checar si se está grabando. Pues sí, perfecto. Bueno, entonces esta parte es muy sencilla, ¿sale? En esta sección, en esta categoría donde dice opciones de estilo de tabla, estos 6 botoncitos, 6 cajitas para marcar, lo que me van a permitir es configurar, ¿sale? El estilo de la tabla que se me va a mostrar de este lado, ¿sale? Por ejemplo, yo aquí tengo diferentes formatos de tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tabla normal, la original, ¿sale? Solamente tengo mis cuadrículas. Tengo esta que tiene la cuadrícula un poquito más clara, o sea, un color gris, ¿sale? Tengo esta que viene dividida, lo que vienen siendo los colores, ¿sale? De las filas, ¿sale? Viene una de un color, otra de otro color, ¿no? Y así puedo ir viendo diferentes formatos de tablas, ¿sale? Que puedo aplicar a lo que viene siendo mi tabla original. También tengo aquí con colores, ¿sale? Y estas tablas se van mostrando dependiendo de lo que yo tenga configurado aquí. Fíjense que aquí dice fila de encabezado y en todas estas tablas se maneja un encabezado, una fila de encabezado, véanlo. Aquí no se ve visualmente, pero la fila 1 es diferente a las demás, ¿vieron? Porque esta está considerada como fila de encabezado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, filas con bandas. Esto que se ve así de un color uno, otro color otro, son lo que se le conocen las bandas, ¿no? Si yo lo desactivo, ya las filas vienen todas iguales. Ya no viene una de un color y otra de otro color. Y acá, si ustedes se dan cuenta, todos los diseños, ya ninguno me pone una fila de un color y otra fila de otro color. ¿Vieron? Ya todas vienen parejas. Si yo le activo filas con bandas, ya vienen lo que vienen siendo las divisiones, ¿sale? Entonces, aquí es cuestión de que ustedes vayan jugando con estos botoncitos para ir viendo en qué va cambiando cada una de las tablas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, ¿no? Esta que tenemos aquí, ¿sale? Por ejemplo, fila de encabezado es lo que tenemos aquí arriba. Si yo se lo quito, ya todas las filas son normales, ¿sale? La opción que dice primera columna es si necesitáramos que la columna izquierda, que es la primera, tenga algún trato diferente, ya sea porque sea algún tipo de título de fila, ¿sale? Pero si no, se lo quitamos
y pasa a ser una tabla normalita, ¿sale? Fila de totales, si yo lo activo, es el equivalente al encabezado, pero en la parte de abajo. Regularmente si vamos, por ejemplo, a usar totales, o sea, vamos a manejar cantidades y aquí abajo vamos a representar totales, pues la columna de abajo es diferente, ¿no? Perdón, la fila de abajo es diferente, entonces por eso la podemos marcar diferente, ¿no? Última columna, pues en el caso que aquí sea la fila de totales, ¿no? O sea, la columna de totales, ¿no? Fila con bandas, columna con bandas. El columna con bandas, pues pondrá una columna de un color, otra columna de otro color. Y si lo combinamos con filas, pues nos va quedando ahí como una cuadrícula también, ¿no? Entonces, aquí es cuestión de ir jugando con los valores e ir configurando el estilo de tablas con el que ustedes van a trabajar, ¿sale? Regularmente viene preconfigurada, más o menos así, pero es variable, ¿no? Aquí ustedes le pueden ir cambiando y aquí ustedes seleccionan un estilo con el que vayan a trabajar, ¿no? Si quieren cambiar el color de una celda, tenemos aquí lo que es el botecito de pintura para sombreado y cambiarían el color de una de las celdas. Y si quieren cambiar el estilo de borde, también, ¿no? Entonces, porque una tabla pues es un contenedor y tiene un borde, ¿no? Entonces podemos decir que sea un borde naranja pero más grueso, ¿sale? Ah, bueno, pero es que aquí está configurado, pero es para pintarlo ahí está, tenemos que aplicarlo desde acá, ¿sale? Todos los bordes, ¿sale? Entonces aquí aplicamos el estilo de color naranja, ¿sale? De 1 o 10 puntos, un borde grueso, y aquí lo aplicamos, ¿sale? No les recomiendo usar, por ejemplo, el pincel que apareció, ¿sale? Aquí me está dando a copiar borde. Por ejemplo, este pincel de que ustedes vayan pintando la tabla. De hecho, no me está dejando así. Es que hay una herramienta que particularmente a mí no me gusta usar, ¿sale? Yo prefiero crear las tablas así y si tengo que modificarle los bordes, trabajar con esto, ¿no? Selecciono el estilo del borde y lo aplico desde acá, ¿sale? Y si tengo que aplicarlo a todo, selecciono el estilo y lo aplico aquí, ¿no? Porque aquí yo puedo trabajar con esta herramienta que dice dibujar tabla, pero a mí no me gusta, ¿sale? Porque siento que no es del todo intuitiva, ¿no? Entonces me va creando, por ejemplo, celdas que no necesariamente están cuadradas, vean. Entonces, no, yo no me gusta complicarme usando esto, ¿no? Entonces prefiero usar trabajar como les mostré, ¿no? Crear mi tabla ya sea con este control o con ¿sale? Y configurarle lo que yo le quiera configurar, como yo la quiera dejar visualmente desde aquí, ¿no? Con estos controles, ¿sale? Entonces, por la parte visual, no hay mucho más que decir. O sea, podemos aplicarle los colores, podemos cambiarle lo que vienen siendo los bordes, ¿sale? Aquí podemos cambiar el ancho que va a tener del borde y una vez que configuramos el borde, ¿sale? Ya sea que escojamos un color o cambiamos el color, aplicamos el borde de este lado, o sea, con esta herramienta y listo, ¿no? O sea, nos evitamos muchos dolores de cabeza, ¿sale? Ahora bien, nos vamos a la ficha de disposición, que quizás aquí es donde más vayamos a estar trabajando al momento de trabajar con una tabla, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, es que esta herramienta está acá, la de dibujar. Me parece que en versiones anteriores la tenían aquí, pero aquí está la de dibujar, ¿no? Les digo, yo no me gusta usarla, ¿sale? Es cuestión de que con el lapicito vamos pintando celdas y con el borrador podemos ir borrando celdas.
Ahí está la función por si gustan usarla. Particularmente a mí no me gusta, ¿no? Se me complica más que de la manera tradicional. Las categorías importantes al momento de trabajar con tablas aquí son estas 3, por así decirlo, ¿no? Incluso estas 4, ¿no? Que viene siendo la categoría de filas y columnas, que me va a permitir agregar filas nuevas, ¿sale? O columnas nuevas, o me va a permitir eliminar filas y eliminar columnas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero insertar una fila por debajo, me posiciono en la celda, ¿sale? O en la fila, en alguna de las celdas de la fila, o incluso selecciono toda la fila, ¿sale? Donde yo quiero que aparezca por debajo la nueva celda, ¿no? Perdón, la nueva fila. Entonces yo le puedo decir aquí, insertar por debajo, ¿sale? Y aparecen las filas nuevas, ¿sale? Le puedo decir insertar por arriba y lo mismo, pero aparecerá la fila nueva arriba de la que estamos, ¿sale? Entonces con estas dos puedo ir insertando filas nuevas, ya sea arriba o debajo de donde estoy posicionado, ¿sale? Y así, si yo necesito insertar muchas filas, digamos que ahorita tengo, quiero, aparte de la del título, quiero 5 filas más. Entonces selecciono 5, las 5 que tengo, y le doy insertar debajo, y me va a insertar automáticamente 5 más, ¿sale? Entonces ya con esto tengo 10, inserto por debajo y me inserta otras 10, ¿sale? Entonces con esto voy a ir haciendo más grande lo que viene siendo mi tabla, ¿no? También puedo, por ejemplo, seleccionar solamente 2 y me va a insertar 2 nuevas, ¿sale? El número que ustedes seleccionen es el número de nuevas filas que se van a crear. Y lo mismo aplica para izquierda y para derecha. Si yo, por ejemplo, selecciono 2 columnas, inserto 2 columnas a la derecha o inserto 2 columnas a la izquierda, ¿sale? Entonces funciona de la misma manera, pero para insertar columnas. Entonces, arriba y abajo inserta filas, derecha o izquierda inserta columnas, ¿sale? Y si yo quiero eliminar, por ejemplo, una fila, vamos a ponerles números para que sea más fácil. De que veamos la diferencia, ¿no? Ups. Ahí está. Entonces tenemos estos numerillos. Vamos a eliminar, por ejemplo, esta columna, ¿sale? Le doy a eliminar y le digo eliminar columnas. Me elimina toda la columna, ¿vieron? Voy a darle a deshacer. Vamos a decirle ahora que elimine la fila. Me va a eliminar toda esta fila. Listo, la eliminó. Podemos decirle que me elimine toda la tabla. Eliminar tabla. Elimina la tabla por completo. ¿Sale? O le puedo decir que me elimine la celda. ¿Sale? Y aquí tengo 4 opciones. ¿Sale? Cuando yo le doy a eliminar celda, ahorita estoy posicionado en esta celda que tiene el número 2. Y aquí me va a dar 2 opciones. O sea, 4, pero 2 ya las tenemos, ¿no? Me va a dar la opción de eliminar toda la fila, que es lo mismo que si yo lo hubiera eliminado desde el botón anterior, ¿sale? Eliminar toda la columna, que son opciones que yo tengo desde acá, ¿no? Eliminar filas, eliminar columnas. Entonces es redundante estas dos opciones, pero pues también puedo hacerlo desde aquí, ¿no?
Y estas dos son, digamos que las nuevas opciones que no tenemos en el menú anterior. Y acá me va a permitir que si esta celda yo la elimino, elegir si quiero que el lugar de esta celda eliminada lo ocupe las celdas de la izquierda. O sea, las que tengo a la derecha se van a desplazar a la izquierda. O sea, serían las celdas de la derecha o las celdas de abajo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo elimino aquí y le doy esta opción de desplazar celdas hacia la izquierda, la número 3 va a pasar aquí y el número 4 va a pasar donde está el 3, ¿vale? ¿Vieron? 1 y la 3 que estaba aquí ocupó el lugar de la 2 y la 4 ocupó el lugar de la 1, ¿sale? Y esto pues quedó vacío, ¿sale? Por el contrario, si yo le doy a eliminar la celda, pero que haya el desplazamiento de abajo para arriba, sucede lo mismo, solamente que aquí me sigue teniendo una celda, ¿sale? No se ve como acá, que la quita, pero el corrimiento se hizo, ¿sale? La celda que tenía el número 5 ya no está y se hizo un corrimiento hacia arriba, ¿sale? Entonces ahí yo puedo ir eliminando celda por celda, ¿ok? Bueno, tenemos la opción en la siguiente categoría que nos va a permitir combinar celdas, ¿sale? Que esta opción suele ser bastante útil, pero como les decía, si no tenemos cuidado al usarla, a veces luego se pueden ir descuadrando ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero que estas 4 celdas que están arriba funcionen como una sola para que se pueda mostrar el título, ¿no? O sea, para que la tengamos como un título. Entonces, para que el botón de combinar celdas esté activado, primero necesito seleccionar al menos 2 celdas para poder trabajar con ellas, ¿no? Entonces, selecciono estas 4 y le doy combinar celdas, ¿sale? Y ahora esta celda ya se comporta como una, ¿sale? Vamos a poner aquí serie numérica, ¿no? Entonces, esta celda ahora es una sola celda, ¿sale? Y pues abajo seguimos teniendo las 4 celdas, ¿no? Pero aquí es donde se suele a veces complicar porque esta sigue siendo columna 1, pero ahora, perdón, fila 1 y esta fila 2, pero ahora esto es columna 1, ¿sale? Que corresponde a esta. Pero columna 2 ya no tiene correspondiente, columna 3 tampoco, ¿sale? Y a veces cuando luego hacemos ciertos movimientos, me puede traer ahí ¿cómo se le llama? Algún detallito, ¿no? Al momento de querer volver a cuadrar las celdas, ¿no? Pero bueno, entonces esta es una manera, ¿no? de trabajar con la combinación de celdas. ¿Qué puedo hacer con una celda que está combinada? Pues también puedo dividirla, ¿sale? Por ejemplo, le damos clic aquí, le digo dividir. Sí, perdón. Ah, ok. Perdón, pensé que necesitaban algo. Bueno, entonces vamos a dividir esta celda que ya combinamos otra vez en las 4, ¿sale? Que teníamos. Le doy aquí, dividir celdas, ¿sale? Y aquí yo tengo que indicarle cuántas columnas y en cuántas filas se va a dividir esta celda, ¿sale? Esta celda que combinamos partió de una sola fila, pero no necesariamente al momento de dividirla tenemos que volverla a dividir a una sola. También podemos hacer que al momento que se divida en 2, ¿sale? Y que estas columnas, pues que eran 4,
pues podemos dividirlas pues vamos a dejarlas en 4, ¿no? Entonces aquí arriba voy a tener 2 filas nuevas porque lo voy a dividir en 2 y cada una va a tener 4 columnas, ¿sale? Le damos a aceptar y listo. Tenemos de nuevo mi fila principal con sus 4 columnas y tenemos una nueva que nació de la división de esa celda que teníamos arriba, ¿sale? Entonces, para eso sirve la opción de dividir celda, ¿ok? Vamos a darle a deshacer y vamos a dejarlo de momento así. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿Ninguna? Ok. Entonces, seguimos. Ok, bueno. Ahora bien, tenemos aquí la herramienta de dividir tabla que me va a servir para partir una tabla en 2, ¿sale? La va a partir digamos que partiendo de las filas donde yo le dé clic el dividir tabla, ¿vieron? Si hay 2 tablas así que están partidas y quiero volverlas a unir, tengo que posicionarme aquí, que es donde está dividida, y eliminar hasta que se vuelvan a unir, ¿sale? Entonces le hago clic acá, le doy dividir tabla, tengo 2 tablas divididas, pues esta tabla pasa a tener ahora también su propio fila de encabezado, pero si me posiciono aquí arriba y le doy suprimir, se vuelven a unir, ¿sale? Y se vuelven a compartir, se vuelven a comportar como una sola tabla, ¿sale? Bueno, pasan a convertirse de nuevo a una sola tabla, ¿vale? Luego tenemos aquí el autoajustar. Si queremos que el ancho de la columna, ¿sale?, se vaya ajustando, en este caso al contenido, se ajusta a la ventana, ¿sale? O ponerle un ancho de columna fijo, ¿ok? Lo mismo tenemos acá. En cuestión de tamaño de celda, podemos modificar acá. Para eso, todas las celdas que queramos que se modifiquen, tenemos que seleccionarlas, ¿sale? Porque si solamente estoy posicionado en una celda y le modifico el alto, solamente voy a modificar el alto de esa fila, ¿sale? O sea, la fila a la que corresponde la celda. Y si modifico el ancho, solamente voy a modificar el ancho de la columna. Y aquí hay un ejemplo de lo que yo les comento que se descuadra. ¿Vieron? Yo estoy modificando el ancho de la primera columna, pero vean qué pasa con la columna de título. Como esta columna de título fue una columna que fue combinada, ¿sale? Pero yo le estoy dando un ancho a toda la columna 1 y vean qué sucede. ¿Se acuerdan que les dije que esta pasaba a ser parte de la columna 1? Era la única, y aquí tengo la 2, la 3, la 4, ya no tienen allá arriba encabezado. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esa combinación de celdas pasaron a convertirse en columna 1, ¿sale? Entonces, este es uno de los ejemplos de lo que nos puede pasar al momento que trabajamos con celdas combinadas, ¿sale? Y luego pues tenemos que ver la manera de ir haciendo que esto pues vuelva a cuadrar, ¿no? Y a veces es donde, si no hacemos una planeación correcta al momento de construirlo, el hecho de componerlo nos lleva más tiempo, ¿no?, de lo que debería, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así. Está, ¿sale? Entonces con esto puedo manejar altos y anchos. Vean que si esta yo agarro y la divido entre su número de columnas de nuevo, ¿sale? Ahora sí, yo puedo modificar los tamaños
y no hay descuadre, ¿sale? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta al momento de que estamos trabajando con columnas combinadas. Regularmente, lo ideal es primero construir todo lo que no necesite hacer esa fusión y tomando en cuenta que en un futuro vamos a combinar, y las combinaciones dejarlas hasta el final. Entonces mañana al momento que yo les esté mostrando el ejercicio de las tablas, lo voy a hacer para que ustedes vean digamos que los pasos que llevo, pues justamente para minimizar la posibilidad de tener este tipo de detallitos al momento de combinar, ¿no? Luego tenemos acá lo que viene siendo el texto, cómo queremos que se alinee, ¿no? O sea, aquí tenemos las posiciones, pueden ir arriba, puede ir centrada, abajo. A esto también, al contenido también le afecta esto, ¿sale? Las alineaciones de párrafo, pero son alineaciones ahora a la tabla, ¿no? O puedo ajustar como quiero que aparezca el texto de la tabla, ¿sale? De cada una de las celdas, ¿no? La dirección del texto, puedo decirle que el texto quiero que vaya hacia abajo, hacia arriba, o digamos que de izquierda a derecha, ¿no? Aquí manejamos los márgenes de las celdas. No hay un margen superior predeterminado, está en 0 centímetros, pero tenemos uno de 0.19 centímetros, tanto izquierdo como derecho, ¿no? Y si queremos poner un espaciado también entre celdas, pues lo podemos ir configurando, ¿no? Entonces es cuestión de ir jugando con los valores, ¿sale? Bueno, entonces básicamente estas son las herramientas más comunes que solemos usar al momento que trabajamos con tablas, ¿ok? Mañana, como quedamos al principio de la clase, si tienen alguna duda de clases anteriores, de ejercicios anteriores, los podemos solventar. Y voy a explicar dos ejercicios: el ejercicio del libro, el de elaborar ahí 3 páginas de un libro, y el ejercicio de un maquetado de tabla, ¿sale? Entonces ya vamos a trabajar con lo que viene siendo un flujo de trabajo para ir elaborando estas tablas. En clases posteriores, ya la próxima semana, veremos alguna que otra funcionalidad extra que podemos manejar en las tablas, así como algunos tipos de utilería, ¿sale? Para complementar. Y ya el último tema que nos toca en el curso, que es el de combinación de correspondencia. Antes de finalizar, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, pues entonces voy a detener grabación